El sol, hijo de la madre tierra, Coatlicue, había guiado al pueblo hasta una pequeña isla en medio de un lago. El día en que el sol Huitzilopochtli peleó a muerte con su hermana luna, Coyolxauhqui, los peregrinos supieron que habían llegado a su destino. Se dice que fue el 13 de abril de 1325. Habían pasado más de 150 años desde que iniciaron su viaje. El lugar fue llamado Tenochtitlan. En el año de 1521, la ciudad que erigieron fue destruida por un pueblo invasor. Con las piedras de sus recintos sagrados se erigieron nuevos templos y nuevos dioses sustituyeron a los viejos. A finales del siglo XVIII, con el descubrimiento fortuito de 3 monolitos labrados en la plaza de la ciudad, da inicio un lento redescubrimiento de la antigua Tenochtitlan. Hay toda una ciudad que pervive debajo de la ciudad colonial y de la ciudad actual, la cual, gracias a la arqueología, se puede ir rescatando y conociendo poco a poco. El arqueólogo se encuentra pues con ciertas dificultades al tratar de excavar debajo de la actual Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque la gran masa de concreto que es esta actual ciudad pues impide conocer las ciudades que se encontraban abajo. Entre ellas la de Tenochtitlan, aquí en pleno corazón de la Ciudad de México. Antes de iniciar su peregrinación, los aztecas, que así se llamaban, vivían en un islote distante, Aztlán. Había entre ellos un caudillo nombrado Huitziton. Este se había empeñado en persuadir a su gente de transmigrar hacia otra tierra. Andando en estos pensamientos, oyó casualmente cantar en las ramas de un árbol a un pajarillo, cuya voz remedaba el sonido de la palabra Tiwi, vamos. Pero no fue en una sola vez que vinieron, ni en una sola partida salieron, ni en una sola jornada de sol que llegaron, ni en una sola ocasión en que se pusieron en camino. Al llegar, tomaron piedra y madera, aquella pequeñita y esta delgadita. Al punto cimentaron con ellas al borde de una cueva. Pusieron así la raíz del poblado aquel, la casa y el templo de Huitzilopochtli. Es 1790. La Ciudad de México tiene ya más de 130,000 habitantes y es la más grande de toda América. Hace poco llegó un nuevo virrey a administrar el territorio llamado ahora Nueva España. En este lugar acontecieron 2 hallazgos allá por el año de 1790. El segundo conde de Revillagigedo se encontró con una ciudad desorganizada e insegura, inundada por la basura. Cuentan que en la plaza lo desigual del empedrado, el lodo en tiempos de lluvias, los caños que la atravesaban, los montones de basura, excrementos de gente ordinaria y muchachos, cáscaras y otros estorbos, la hacían de difícil andadura. Era urgente, pues, transformar y embellecer la capital. Resulta que el virrey Revillagigedo, el segundo conde de Revillagigedo, había ordenado que se hicieran obras en toda la gran Plaza Mayor. Y entonces estas obras se iniciaron cerca del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, y fueron avanzando hacia el poniente. Y en este lugar, en donde me encuentro parado, parece que fue el sitio en que ese 13 de agosto de aquel año de 1790 apareció uno de estos monumentos.
El día 4 de septiembre de 1790, en la plaza principal, enfrente del Real Palacio, abriendo unos cimientos, sacaron un ídolo de la gentilidad, cuya figura era una piedra muy labrada, con una calavera en las espaldas, y por delante otra calavera con 4 manos, y figuras en el resto del cuerpo, pero sin pies y sin cabeza. Y fue, siendo virrey, el conde de Revillagigedo. El superintendente de la Ciudad de México, Bernardo Bonavía, manda izar la piedra para verla, y nadie la entiende. Varios días después, probablemente porque estorbaba los trabajos, la colocan junto a una de las puertas del Palacio Virreinal, y ahí permaneció largo tiempo. Al poco tiempo, unos meses más tarde, precisamente el 17 de diciembre de ese mismo año, apareció la piedra del sol o calendario azteca. Se le encontró, por cierto, boca abajo. Fue necesario manejar una serie de poleas en aquel momento y demás para poder voltearla y finalmente trasladarla hasta el lugar en que quedaría empotrada por cerca de un siglo. La fundación de Tenochtitlan en el lugar en que nos encontramos ocurrió en el año de 1325. El islote elegido en el gran lago de Texcoco quedaba dentro de los dominios del reino de Azcapotzalco. Los aztecas, ahora llamados mexicas, solicitaron al señor Tezosomoc permiso para habitarlo, y él estuvo de acuerdo siempre y cuando pagaran tributo. Huitzilopochtli se presentó de nuevo a su pueblo y dio indicaciones. Que se dividan los señores cada uno con sus parientes, amigos y allegados en 4 barrios principales, tomando en medio la casa que para mi descanso habéis edificado, y que cada parcialidad edifique en su barrio a su voluntad. Los de México solían contar los años con cierta rueda, con 4 señales, conforme a las 4 partes del mundo, y con 13 años cada una. En el principio de los años, la figura era el conejo, dedicada al mediodía, hacia el sur. Seguían hacia el este, la salida del sol, que representaban con caña. El pedernal era la figura dedicada al norte. Con casa señalaban el oeste y los últimos 13 años para completar 52, y el ciclo se repetía. Así concebían el tiempo y el espacio, teniendo al sol como soberana referencia. Su ciudad se había establecido en el centro del universo, en el ombligo del mundo. Y todo se fue edificando alrededor del recinto sagrado, donde se alzaron los templos, el punto de veneración de los dioses. Aquí se puede apreciar lo que es el sagrario metropolitano. El sagrario que vemos su arquitectura con elementos coloniales maravillosos, y resulta que debajo del sagrario se han encontrado vestigios de lo que es el Templo del Sol, uno de los edificios importantes de la gran plaza principal de Tenochtitlan. Bueno, nos encontramos bajo el sagrario metropolitano y donde se encuentran restos de un basamento prehispánico que ha sido identificado como el Templo del Sol, y el frente principal se encontraba hacia el oriente, por eso se le conoce como Templo del Sol o del Sol naciente, ¿verdad? Esta escultura es una representación solar, fue elaborada en andesita rosa. Originalmente los arqueólogos la hallaron desprendida
estaba fuera de su lugar y bueno, se encontró el espacio donde originalmente estaba empotrada y nuevamente se ubicó, ¿verdad?, en este lugar. Los elementos que presenta son al centro un círculo en color rojo que representa al sol, y en las 4 esquinas de esta lápida se encuentran las representaciones de los chalchihuitl o el jade precioso que se ubican en cada una de las esquinas y que nos estarían marcando los rumbos del universo. La ciudad novohispana comenzó a modernizarse. Revillagigedo ordenó alinear las calles, ponerles nombre y numerar las casas. El primer censo se llevó a cabo. Muchos vendedores fueron reubicados en la Plaza del Volador y aún no se sabía qué hacer con las piedras que se habían encontrado. La Piedra del Sol fue trasladada a la torre poniente de la Catedral Metropolitana. Vénganse por acá. ¿Qué tal? Adelante. Buenos días. ¿Cómo están? Es traído y es empotrado precisamente en la torre poniente de la catedral, donde estamos observando una placa en la que se marca el lugar, en esta línea, el lugar, digamos, inferior en donde pasaba o se encontraba el calendario. El superintendente Bonavía sugirió al virrey el destino que debería de tener la primera piedra encontrada. La considero digna de conservarse por su antigüedad, por los escasos monumentos que nos quedan de aquellos tiempos y por lo que pueda contribuir a ilustrarlos. Persuadido que a este fin no puede ponerse en mejores manos que de la Real Pontificia Universidad. Y así se hace. Efectivamente es trasladada a lo que hoy es esta esquina sur-oriente, sur-este de la Plaza Mayor, en donde se encontraba la antigua universidad. Entonces, en este sitio quedó depositada en uno de sus patios. Al astrónomo y erudito Antonio de León y Gama se le encomienda su estudio y su traslado. La hace dibujar por todos sus lados y la describe de esta manera. Todo el cuerpo de la estatua forma 2 figuras casi semejantes y estrechamente unidas. La principal es un cuerpo de mujer cuyos pechos están manifestando su sexo. Sobre ellos tiene asentadas 4 manos con las palmas para afuera. Estas insignias son atributos propios de esta diosa, cuyo nombre es Teoyaomiki. Poco después, ya en 1791, en este lugar que observamos aquí, apareció un tercer monolito, la llamada Piedra de Tizoc, que rememora las conquistas de este Tlatoani. Pero ni la universidad ni la iglesia le dan refugio a esta tercera escultura. Se decidió dejarla semienterrada en el lugar con la parte superior expuesta. La nación mexicana comenzó a mejorarse y a gozar de un tiempo de quietud. Se iban multiplicando y mezclando con las otras naciones en trato y conversación. Viendo que la ciudad se asentaba, decidieron elegir rey. En 1373, Acamapixtli, de 20 años, es elegido como el primer gobernante, y los de Azcapotzalco aprovechan la oportunidad para exigir doble tributo. Había otro problema. El pequeño islote se hizo insuficiente. Con tules, carrizos y zacate levantaron sus jacales. La aldea crecía. Se necesitaba espacio para sembrar. Debían ganarle terreno al lago. Comenzaron a clavar troncos y ramas en el fango, como formando corrales. Los rellenaron con capas de lodo y plantas del lago.
crearon lotes que se podían cultivar y habitar. Chinampas se llamaron. Así la ciudad comenzó a crecer, asentada sobre las aguas del lago de Texcoco. En aquellos años, a finales del siglo XVIII, España estaba siendo atacada por sus enemigos europeos, digamos ingleses, holandeses, franceses, y mencionaban que la conquista había sido basada en, por la sed del oro, había sido brutalmente impuesto la religión católica, etc., y que ese triunfo que España tanto pregonaba de haber conquistado América, en realidad lo había hecho sobre pueblos bárbaros, sin cultura, etc. Entonces, cuando se hace el hallazgo de las dos piedras, precisamente el calendario muestra un círculo perfecto con los días impresos en él o grabados en él, etc. Entonces esto sirve para que se muestre públicamente que no eran tan atrasados los pueblos conquistados, sino que ya manejaban un calendario, los símbolos de los días, un círculo perfecto, como habíamos dicho, pero la Coatlicue no ayudaba mucho para esta imagen, entonces la mandan a la universidad. Pero ahí se da un fenómeno interesante. En contraesquina de la Plaza Mayor, cruzando la Acequia Real, se extendía la Plaza del Volador. Albergaba un gran mercado y era lugar donde se ofrecían peleas de gallos y corridas de toros. En uno de los extremos de la explanada se encontraba la universidad, y ahí dentro reposaba la Teoyaomiqui. Al rincón del patio que le servía de hogar, se acercaban frecuentemente los indígenas. Se sospechó largo que en sus frecuentes visitas había algún secreto motivo de religión. Fue indispensable prohibirles absolutamente la entrada. Entonces espiaban en los momentos en que el patio estaba sin gente y, aprovechándose del silencio y de la soledad, salían de sus atalayas e iban apresuradamente a adorar a su diosa Teoyaomiqui. Cada tanto se les descubría arrodillados o postrados delante de la estatua, teniendo en las manos velas encendidas, o se encontraban ofrendas a sus pies. Esto obligó a tomar la resolución de meter nuevamente dentro del suelo la estatua, cuya vista volvía a encender en los indios convertidos su mal apagada pasión a la idolatría. Humboldt, cuando llega en 1803, va a querer estudiar estos monumentos y muchos otros. Cuando va a la universidad, los frailes, un tanto confusos, finalmente le confiesan que ha sido enterrada. Se vuelve a sacar para que la pueda estudiar, pero en cuanto se da la vuelta el sabio, pues vuelven a enterrarlo. Hasta que en 1823 se presenta un inglés que se dedicaba a hacer exposiciones y pide que la extraigan para poder hacer una reproducción en yeso. Cuando estuvieron listos sus moldes, los dominicos se apresuran a enterrarla de nuevo. Se dice que el Calmecac, el recinto donde estudiaban los jóvenes y niños de la nobleza mexica, era todavía una construcción de zacate. Las familias de Tenochtitlan consideraban a sus hijos como una dádiva de los dioses. Hijos míos, escuchen lo que les quiero decir, porque soy su padre y tengo cuidado y rijo esta provincia, ciudad o pueblo por la voluntad de los dioses. Y aunque lo que hago lo haga con muchas faltas y defectos delante de Dios y de los hombres que morirán, quiero decir lo que tienen que hacer. Escúchenlo y anótenlo. Tengan cuidado de las sonajas y del cantar, porque el ejercicio de tañer y cantar solicita a nuestro Señor para que haga favores. No pierdan el tiempo que Dios les da en este mundo. Ocúpense de cosas provechosas todos los días y todas las noches.
Y pudimos pues detectar las diferentes etapas constructivas del Templo Mayor. Pero esta es la más completa que hemos encontrado. Lo que estamos observando es tal como la hallamos y ven ustedes aquí la parte alta del Templo Mayor de lo que hemos llamado la segunda etapa constructiva. Cronológicamente la ubicamos hacia el año 1390 de nuestra era. Recordemos que el Templo Mayor se caracteriza porque en su parte alta tiene los dos adoratorios, ¿verdad?, a los que se llega también por dos escalinatas diferentes. De este lado Tlaloc, el que estábamos observando, del cual todavía se aprecia la pintura mural en sus pilares, se aprecia el chacmol, esta figura recostada que vemos ahí con un recipiente sobre el vientre, ¿verdad? Quizá la idea simbólica es que él traslade la ofrenda al interior y llevarla a la deidad misma. Y recordemos lo que implica este lado: el agua, la producción agrícola, la fertilidad, en fin, todo lo relacionado con una de las bases fundamentales de la economía mexica, que era la agricultura. Por otro lado tenemos, de este lado, al lado sur, digamos, lo que es el adoratorio de Huitzilopochtli. Aquí vemos su escalinata de acceso a la parte superior. En primera instancia, esta piedra oscura, negra, que es la piedra de sacrificio, es perfectamente empotrada en su lugar, enfrente de lo que es el acceso al interior del adoratorio del dios solar y de la guerra. Entonces, pues, vemos también que este lado está implicando la relevancia de la guerra desde el punto de vista económico, es decir, la guerra vista como imposición a otros pueblos y lo que trae aparejado un tributo que llegaba a Tenochtitlan para, digamos, complementar su propia economía. El segundo gobernante o tlatoani de los mexicas fue Huitzilihuitl, y al morir este, se eligió a su hijo Chimalpopoca de 10 años para sucederlo. Los conflictos entre los de Azcapotzalco y los mexicas culminan con el asesinato de Chimalpopoca. Xcoatl asciende al trono, y un orador en la ceremonia solemne le pregunta: ¿has por ventura dejar caer y perder tu república? ¿Has de dejar deslizar de tus hombros la carga que ellos te han puesto? Entonces se alían con Esahualcóyotl, el señor de Texcoco, y declaran la guerra a los de Azcapotzalco. Los mexicanos, siguiendo su victoria como perros encarnizados, llenos de furor e ira, lo siguieron hasta meterlos en los montes, donde los azcapotzalcas, postrados por tierra, rindieron las armas. En 1825, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, funda el Museo Nacional en el edificio que había ocupado la antigua universidad. La piedra de Tizoc es levantada del atrio de la catedral y conducida al nuevo museo, donde comparte espacio con la Teoyaomiqui, por fin a la vista de todos. Por cierto, tienen como vecino a otro perdedor, Carlos IV, cuya estatua ecuestre, que antes de la independencia se alzaba en la Plaza Mayor, es colocada en el patio. Entre guerras intestinas e intervenciones extranjeras, el Museo Nacional fue abandonado y las piezas se amontonaban sin ton ni son. En algún momento se convirtió en cuartel militar. Los soldados habían recostado boca abajo varios de los ídolos más pequeños y sentados sobre ellos jugaban a las cartas. Otro
había construido una conejera con piedras talladas recargadas contra la mismísima estatua de la gran diosa Teoyaomiki. Liberados del yugo de los de Azcapotzalco, los mexicas despliegan su poderío. Sus dominios se extendieron a las zonas que ahora conocemos como Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz. Hacia 1440, bajo el reinado de Moctezuma I o Iluicamina, se había consolidado un triunvirato que dominaba el valle de Anáhuac. Era la llamada Triple Alianza, conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Así este rey, viéndose en paz, amado y querido, temido y reverenciado, determinó edificar casa para sus dioses. Señores y grandes de mi reino, yo he puesto en mi corazón honrar a nuestro dios Huitzilopochtli y de edificarle una casa suntuosísima. En 1486, Ahuizotl es elegido Huey Tlatoani y hace llegar su imperio hasta lo que hoy es Guatemala. Tuvimos también buena suerte de encontrar lo que hemos llamado la etapa 3, o sea, esta etapa constructiva que a su vez cubrió a las anteriores y en la que hemos puesto algunas réplicas de las esculturas que hallamos en este mismo lugar. Estamos avanzando en el tiempo y aquí tenemos otra etapa constructiva en la cual vemos cómo se repite una vez más los dos elementos, las dos escalinatas que conducían a la parte alta. Cabe señalar, y es lógico, que cada templo cubría al anterior, por lo tanto iba siendo más grande y a la vez más alto, ¿no? Iba tomando importancia dentro del conjunto de lo que era Tenochtitlan, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, el efímero emperador, decidió reubicar el museo en donde había sido la Casa de Moneda. Así, en su peregrinación, dos de las piedras labradas encuentran un nuevo albergue. Alfredo Chavero, sabio de la época, estudia otra vez la piedra y basándose en textos escritos por los frailes que recuperaron la historia del pueblo mexica, le asigna un nuevo nombre: Coatlicue, la madre de todos los dioses. No puede caber duda de que esa diosa es nuestra escultura, pues basta verle la enagua de culebras, que es la traducción literal de su nombre. Ya bajo el régimen de Porfirio Díaz se inaugura en 1887 el Salón de los Monolitos. La ahora llamada Coatlicue se yergue imponente. Pero el lugar de honor lo ocupa la Piedra del Sol, que había permanecido cerca de 100 años empotrada en la torre de la catedral. Para despedirla de aquel sitio, circuló un volante en verso: Adiós, Montepío querido. Adiós, bella catedral. Me despido ya de ustedes, ya me llevan a encerrar. Adiós, mexicanos todos. Si verme tienen deseo, dentro de muy poco parado, me verán en el museo. Pero lo que es sorprendente es cómo están bajo el control de Azcapotzalco casi los primeros 100 años, hasta que se liberan hacia el año 1427-28, ¿verdad? Y a partir de ahí, en menos de un siglo, logran controlar buena parte de Mesoamérica, establecer su presencia en múltiples pueblos de costa a costa, el área de Oaxaca, en fin, vemos pues cómo, en efecto, en menos de un siglo, su expansión ya
militar, sobre todo esa presencia férrea que imponía un tributo, se va a dar por parte de los mexicas. A comienzos del siglo XVI, Moctezuma II o Xocoyotzin se convirtió en el gobernante del imperio más poderoso que existió en Mesoamérica. Siempre fue Moctezuma muy amigo de que sus cosas fuesen aventajadas y nombradas en todo el mundo. Mandó llamar a todos los señores de su consejo y trató con ellos de poner una piedra, la más ancha y espaciosa que en toda la provincia se pudiese hallar, de la cual se labrase rica y curiosamente la piedra redonda para el sacrificio del degollamiento de hombres, porque la que estaba allí no le contentaba. El lapidario está bien enseñado y examinado en su oficio, buen conocedor de piedras. Artificiosamente labra e inventa labores, sutilmente esculpiendo y puliendo muy bien las piedras con los instrumentos que usa en su oficio. Eventos extraordinarios comenzaron a ocurrir. En aquellos días oyeron voces en el aire, como de una mujer que andaba llorando y decía de esta manera: «Oh, hijos míos, ya estamos a punto de perdernos». Una columna de fuego apareció en el cielo nocturno. Poco después se informó de la llegada por mar de gente nunca antes vista. Venían de un lugar que llamaban España. Moctezuma se llenó de gran temor y como que se le amorteció el corazón, se le encogió el corazón. No hizo más que esperar, no hizo más que resignarse. Dominó finalmente su corazón, se recomió en su interior, quedó dispuesto a ver y admirar lo que había de suceder. Comenzando el siglo XX, en 1901, don Leopoldo Batres, el arqueólogo oficial del Porfiriato, excavó en el interior del edificio conocido como Casa del Marqués del Apartado y encontró restos del antiguo centro ceremonial. Estamos en el Museo de la Caricatura en la calle de Donceles. Aquí también se han encontrado algunos restos, algunos vestigios de edificios pertenecientes al recinto ceremonial mexica. Pero aquí tenemos este vestigio, el cual viene en realidad desde el edificio aledaño, o sea, el edificio que se encuentra junto a este es el de los Marqueses del Apartado, donde ha sido un lugar en que se han podido encontrar desde 1900 muchos hallazgos, muchos restos, entre ellos esculturas, escalinatas, etc. Parece ser la continuación de lo que está en el Museo de la Caricatura, ¿no? Entonces aquí se dejó parte visible, pero lo más interesante aquí se encuentra en la parte del patio principal del edificio de los Marqueses del Apartado. Bueno, voy a desaparecer al inframundo, maestro. Entonces, hacia el año 1900 se hicieron obras en el edificio de los Marqueses del Apartado que dieron por resultado el hallazgo de esta escalinata que observamos aquí, en donde vemos alfardas, es decir, esta parte inclinada, tramos de escaleras, otra alfarda, escalera, en fin, cómo se van alternando, y por cierto que está orientada hacia el sur. Pero lo interesante aquí es que aquí enfrente de la escalera se encontraron dos grandes monumentos mexicas. Uno, el enorme felino que recibe en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología, pero también apareció esta pieza que representa una serpiente. Podemos ver sus fauces abiertas hacia este lado con sus colmillos enormes, ¿verdad?, que actualmente se encuentra en el Museo del Templo Mayor. La Revolución de 1910 marcó una nueva forma de gobernar al país y estableció también una nueva manera de practicar la arqueología.
había duda a principios del siglo XX de en dónde quedaba o dónde estuvo ubicado el Templo Mayor. Había algunas referencias, don Leopoldo Batres pensaba que estaba debajo de la catedral, otros investigadores planteaban otras ideas, en fin, y solamente uno de ellos, por cierto, Chavero, fue el que llegó a plantear que debería estar, por lógica, en lo que era, si se hacía un eje de la calzada, antigua calzada de Iztapalapa y la del Tepeyac, ¿verdad? Y la calzada de Tacuba, pues que en ese punto debería estar, y tenía razón. Pero ¿cómo se pudo comprobar arqueológicamente? Fue don Manuel Gamio, y a él le corresponde intervenir allá por 1913-14 en este predio que estaba exactamente en la esquina bueno, en aquel entonces eran otros nombres de las calles, era Santa Teresa, lo que hoy es Guatemala, ¿verdad? Y Seminario. Entonces él puede excavar en ese predio, empieza a encontrar una serie de vestigios y entre ellos encuentra una esquina del Templo Mayor. Y también esta enorme cabeza de serpiente que remataba una de las alfardas del templo mismo, del lado de Huitzilopochtli. Entonces él es el primero que establece, con lo que está encontrando aquí, que este es el lugar en que se encontraba el Templo Mayor. Cortés es recibido en buena manera por los totonacas de la costa. ¿La razón cuál es? Pues sencillamente que lo primero que hacen es quejarse con Cortés y decirle: Señor, estamos sujetos, sometidos por el Señor que está detrás de las montañas, por Moctezuma II. Cortés, con una habilidad impresionante, se da cuenta y les dice: no se preocupen, ya no van a pagar este tributo. A partir de hoy ya no pagan ustedes, ahora sí que ni un centavo, ¿no? Entonces le dan abastecimiento, le dan comida, empiezan ya con esta base, con este apoyo, empieza a planear la ida hacia ese lugar donde está este señor Moctezuma en Tenochtitlan, ¿no? Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos de camino de Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras poblaciones y aquella calzada tan derecha y por nivel que iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecían a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todo de cal y canto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños. Y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas ni aun soñadas como veíamos. Llega el momento en que Cortés ya finalmente entra a Tenochtitlan. Es recibido por el Tlatoani. Cortés en algún momento quiere abrazar a Moctezuma, y Tlatoani quiere decir el que habla, el que tiene el poder de la voz, que tiene el mando, los demás se callan. Entonces el Tlatoani, ¿verdad? Inmediatamente retienen aquel cuatro y dicen: no, tú no puedes tocar al Tlatoani, manito. Y estamos viendo precisamente el Palacio Nacional, que se encontraba aquí al momento de la conquista. En esta parte se hallaba lo que era el palacio de Moctezuma II. Es decir, él había mandado construir aquí en esta parte ese palacio que, como sabemos, tenía inclusive pues hasta un zoológico adentro, tenía arboledas, tenía habitaciones para invitados, lugar para guardar el tributo que le enviaban de las provincias conquistadas. En fin, aquí era el lugar pues donde desde el mundo prehispánico se impartía justicia, se emanaban las órdenes del Tlatoani y en fin, pues tenía una relevancia importante.
¿Este se pasa por ahí, señor? No. Ah, por acá, bueno. Estamos en la parte norte de Palacio Nacional, en los llamados patios marianos, en donde se pudo excavar hace algunos años y se encontraron vestigios, por ejemplo, parte de un gran templo que pensamos pueda ser el de Tezcatlipoca, que también está debajo del antiguo arzobispado, en la calle de Moneda, que está inmediatamente aledaña al lugar donde estamos. Y también se encontraron otros restos que permitieron delimitar lo que era el gran recinto ceremonial, o sea, la parte sur del gran recinto, y que esta parte de Palacio Nacional pues cubre actualmente, ¿no? Entonces, pues, como vemos, toda esta parte está plena de historia, nos está indicando precisamente el lugar donde se encontraba aquí el Palacio de Moctezuma. Los españoles se encontraron con un hombre que regía un rico imperio. La corte, la ciudad y el oro los sedujeron. Un lugar que prometía buena vida para ellos y riquezas para acrecentar el reino de Castilla. Finalmente, las 3 piedras que fueron encontradas a finales del siglo XVIII son colocadas en la Gran Sala Mexica del nuevo Museo Nacional de Antropología en 1964, y ahí permanecen hasta nuestros días. También quiero llamar su atención en el sentido de que el Palacio del Tlatoani estaba fuera del gran recinto ceremonial mexica, es decir, la gran plaza de Tenochtitlan, donde se encontraban hasta 78 edificios, conforme a lo que nos relata Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, pues empezaba precisamente en el límite más o menos de la catedral y lo que es la calle de Moneda y una parte de Palacio Nacional. Era el patio de este templo muy grande. Tendría hasta 200 brazas en cuadro. Era todo enlosado y tenía dentro de sí muchos edificios y muchas torres. De estas torres, unas eran más altas que otras, y cada una de ellas era dedicada a un dios. Y podemos observar en esta calle, la calle de Guatemala, una elevación precisamente que nos está indicando el lugar donde se encontraba el juego de pelota o uno de los juegos de pelota de Tenochtitlan. Tenemos pues toda una serie de vestigios arqueológicos que se encuentran sepultados en este espacio. Pues afortunadamente hubo la oportunidad de encontrar los restos de un importante edificio prehispánico mexica
donde está formado de una planta mixta, de un edificio rectangular y una estructura circular que se encuentra en la parte posterior. Este edificio que estaba, por lo que hemos visto a través de los estudios, que estaba dedicado a Ixécatl-Quetzalcóatl, dios del viento. El acceso era por el lado oriente, donde presentaba una escalinata. El templo era redondo, de aproximadamente 14 metros de diámetro, y el techo era cónico con materiales de paja. Bueno, recordemos que con la llegada de los españoles se destruye casi totalmente los principales templos mexicas, pero se conservan las etapas constructivas anteriores y que se encuentran sepultadas en el corazón de la Ciudad de México. Tenía yo como un mes trabajando aquí, pero de velador, pero todavía no se descubría esto, sino que yo cuidaba el museíto, un museíto que se llamaba Etnográfico. Entonces de allí, pues yo veía que estaban trabajando en la calle de Guatemala, pero no sabía qué cosa era. Sino que a las 3 de la mañana ya me tocaron la puerta, los mismos electricistas. Entonces en eso le hablé por teléfono al otro compañero del instituto, ahí en Córdoba 45. Le digo, oye, fíjate que quiero que te comuniques con alguien de los jefes para que vengan a ver aquí en el Museo Etnográfico, porque abrieron y me están tocando porque no pueden trabajar los señores, los electricistas. Sí, dice, ahorita me comunico. Eso sucedió a las 3:30 de la mañana. A las 5 ya vinieron todos, ya salió a la luz radios, televisiones y todo. Entonces pues yo ya me fui porque ya era hora también, yo salgo a las 7. Ya yo me fui y al otro día cuando vine ya habían descubierto la piedra, la Coyuxiautli. El proyecto Templo Mayor se dividió en 3 fases. En la primera fue recopilar toda la información que hubiera sobre el Templo Mayor, tanto en las fuentes escritas, Bernal Díaz del Castillo, Cortés, Durán, en fin. Y por otro lado, también conocer qué era la arqueología que se había practicado en los alrededores. Ya con esta información de ambas fuentes del conocimiento, la fuente escrita y la arqueología, empezamos a excavar. Empezó nuestra segunda fase, el proceso excavatorio, que, digamos, en su parte principal duró 5 años aquí en este lugar. Habían pasado meses de asombro y desconcierto en Tenochtitlan, la capital de los mexicas, con la inusitada presencia de Hernán Cortés y sus soldados, la llamada gente de Castilla. Meses de confusión y quebranto del orden milenario del mundo, de afrenta a los dioses protectores. Moctezuma Xocoyotzin, el Güey Tlatoani, la suprema figura del poder, vivía ya como prisionero. Aquellos desconocidos a caballo no eran seres sobrenaturales, eran hombres armados con intención de tomar botín. En ausencia de Cortés, el capitán Pedro de Alvarado ordenó una matanza en el recinto del Templo Mayor. Se celebraba la fiesta de Toxcatl en honor de Huitzilopochtli, por los días de la Pascua de 1520. Fueron cientos los muertos, no se sabe cuántos, sacerdotes, nobles, danzantes. La sangre corrió como si fuera agua. Tras esto, la clase guerrera Tenochca y Tlatelolca llamó a la rebelión y los españoles tuvieron que refugiarse en las casas reales. Cortés reencontró una ciudad hostil. La población se ocultó y guardó silencio, como si reinara la profunda noche.
El 2 de octubre de 2006, tras 5 siglos de enterramiento, el gigantesco monolito de Tlaltecutli, la Señora de la Tierra, emergió a la superficie para mostrarnos su cuerpo femenino, mitad humano y mitad animal. Tlaltecutli da origen y propicia las plantas, los animales, los seres humanos y los astros que pueblan el universo, pero también es quien devora sus cuerpos cuando regresan al útero materno al momento de morir. Poco después, Moctezuma Xocoyotzin murió, quizá como se dijo, alcanzado por una de las piedras que le arrojaron sus súbditos, quizá asesinado por los españoles. Comenzó la guerra, unos por defender lo suyo, los otros por cumplir lo que en todo el orbe, en todos los tiempos, daba fama y gloria, la conquista de un pueblo y su territorio. Los españoles fueron obligados a huir en una jornada nocturna de lluvia llamada Noche Triste, en que trataron de llevarse oro y riquezas, y los fueron perdiendo grotescamente en el agua de los canales junto con hombres y caballos. A la cabeza de los mexicas se puso primero a Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, pero murió víctima de la viruela. Luego fue elegido Huey Tlatoani Cuauhtémoc Tlacatecutli, joven señor de Tlatelolco. Les llevó a los españoles un tiempo prepararse para tomar la ciudad lacustre. Construyeron bergantines que penetraran por los canales. Los mexicas buscaron inútilmente el socorro de otros señoríos, enemigos tradicionales. Pero quedaron solos en la isla, esperando dentro, a unas sabiendas de que además de unos 800 españoles, además de los caballos y la pólvora, también llegarían más de 20,000 aliados indígenas. El asedio a Tenochtitlan y Tlatelolco duró unos 75 días. Hambre y horror, estruendo de gritos, tambores y fuego. El hedor de los cadáveres se hizo insoportable. Cuauhtémoc fue tomado prisionero en una canoa. Llovió sobre nosotros. Hernán Cortés escribió al rey de España: y así, preso este señor, cesó la guerra, a la cual plació a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fue 13 de agosto de 1521 años. Si avanzamos por los pasillos del patio central de Palacio Nacional, podremos observar precisamente aquí lo que es el mural donde se representa Tenochtitlan. Al fondo vemos parte del lago, los volcanes a la derecha. Frente a nosotros la figura del Tlatoani, que lo vemos sentado con un abanico de plumas. Vemos, en fin, toda una presencia de cómo debió haber sido el movimiento en una ciudad pues cosmopolita como lo era Tenochtitlan. La ciudad mexica fue desmantelada. Era tanta la gente que andaba en las obras que apenas podía hombre romper por algunas calles y calzadas, aunque son muy anchas. Y en las obras a unos tomaban las vigas, otros caían de alto, a otros tomaban debajo los edificios que deshacían en una parte para hacer otra, en especial cuando deshicieron los templos principales del demonio. Entonces fue que se cubrió la ciudad de México Tenochtitlan.
Thank you.